en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok y en Instagram, en todos lados al mismo tiempo. Esta es la forma más poderosa de hacer contenido. Cuando haces un contenido como este que estamos haciendo hoy, en el que les estoy entregando valor, les estoy enseñando algo nuevo que van a hacer, esto significa que ustedes pueden meterlo en una inteligencia artificial o el mismo Readersite lo puede hacer por ustedes y simplemente crear magic clips, es decir, esos clipsitos de menos de un minuto que ustedes después postean durante todo su mes en su social media. Hoy posteé uno muy chévere, así que vayan y denlo. Y si no me siguen, síguenme en Solo Medio Creativo, en Instagram, en TikTok y en todos lados que tengo, en todos lados redes sociales. Vamos a entrar en materia porque yo sé por lo que todos ustedes, las 500,000 personas que están conectadas, vinieron. Bienvenidos a toda la gente que está en TikTok. Wow, TikTok es espectacular. Mucha gente en TikTok. Muy bien, entonces vamos a mirar. Tenemos en ChatGPT, hagamos un pequeño recuento de las clases del conocimiento que hicimos esta semana. All right. Entonces, el primer prompt que vimos esta semana, prompt de persona. ¿Cómo funciona? Actúa como, aquí pones la persona, un pintor del siglo XV y ahora le pones la orden. Y explícame cómo hacer pintura al óleo azul. Le voy a colocar en 10 palabras o menos. Bueno, vamos a subirle un poquito más para que tenga contexto. En 30 palabras o menos. ¿Qué es lo que está haciendo el prompt de persona? El prompt de persona está obligando al sistema de inteligencia artificial, al LLM, a actuar con un rol. Esto es muy importante para ustedes y ya les voy a decir por qué. Gracias, Tito. Qué bueno. Genial. Entonces, le ponemos aquí, actuar como un pintor del siglo XV y explícame cómo hacer pintura al óleo azul. En 30 palabras o menos. Prompt de persona, el primero que vimos en la semana. Vamos a ver qué responde. Entonces ahora me dice que está pensando, por cierto, esta versión que tengo aquí activa es la Omni One, la voy a cambiar a la normal, que es la GPT o la Omni, porque si no se va a tardar un poquito más. Muele finamente el lápiz azul y mezcla con polvo de aceite de linaza hasta formar una pasta suave. Como pueden ver, un pintor del siglo XV me está diciendo cómo yo voy a preparar desde cero una pintura de óleo. ¿Por qué? Porque en el prompt de persona, ese es el rol que yo le estoy asignando al motor de inteligencia artificial. Pero ahora digamos que yo le quiero decir la misma tarea, pero ahora se la quiero decir como un químico experto. ¿Ok? Y ahora fíjense cómo va a cambiar la respuesta. Tintura lápiz azul total por fino, mezcla con aceite de linaza, girando hasta lograr una consistencia uniforme y brillante. Eso quiere decir que ya cambia la forma en la que responde. ¿Para qué sirve esto? Para que ustedes cuando vayan a hacer una consulta, que sea, por ejemplo, acerca de digital marketing, pues le dice que actúe como un, ejemplo, como un experto en digital marketing. Si quieren buscar algo que sea, por ejemplo, una cuestión para sus recetas, pues le dicen que actúe como un chef. Tal vez ustedes quieren que sea una receta italiana. Entonces le ponen como un chef italiano, como un chef francés, dependiendo de lo que ustedes quieran que haga. Gracias, Tito. Muy bien. Vamos al segundo tipo de prompt que hemos visto esta semana. Ojo con esto, el Few Shots Prompt. Entonces, ¿cómo es el Few Shots Prompt? Vamos a verlo. El Few Shots Prompting, sorry, es que tú le vas a decir el formato en el que quiere que te arregle la data. Entonces, explícame la receta de la pasta carbonara y le colocas aquí, ojo, nombre, carbonara, les estás diciendo, ingrediente principal, le estás diciendo ingrediente secundario y ahora le estás diciendo ingrediente secreto, vamos a decirlo así. Entonces, yo con el Future Prompting lo que hago es que obligo al sistema de inteligencia artificial a que él conteste todo de una forma específica dentro de un formato. Fíjate esto. Entonces ahora él me lo está contestando en el few shots, que es todo esto que yo tengo aquí. ¿Para qué es útil el few shots prompting? Digamos que, por ejemplo, ustedes tienen 200 correos electrónicos de sus clientes y ustedes quieren extraer de esos correos electrónicos ahora nombre, apellido, correo electrónico,
cuál es su negocio, cuál es su página web, pero ustedes no tienen como un formato donde hayan vaciado esto. Pues bien, ustedes simplemente descargan todos sus correos electrónicos, se lo ponen a este señor, le dan el formato con la cantidad de ítems que ustedes quieran que él actúe o que él les muestre las cosas a ustedes y él les va a extraer la data y les va a poner eso en un formato. El Few Shots es súper poderoso porque te permite, no solamente eso, te permite también decirle si tienes la versión paga de ChatGPT, lo cual ustedes deberían todos tener, porque de verdad que es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Les permite decirle a ChatGPT, entrégame esto en una hoja de Excel. Y eso lo pueden abrir ustedes en sus diferentes medios, lo pueden abrir que si en este lo pueden abrir que si en Google Sheets o algo por el estilo y va a funcionar perfectamente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el siguiente prompt que vimos esta semana para poder ir compartiendo los conocimientos que hemos estado obteniendo toda esta semana. El tercer tipo de prompt que vimos esta semana fue el fake thread prompting. Ojo con este, que este es uno de los más poderosos que hay. El fake thread prompting es para que tú le digas al motor de inteligencia artificial cómo quiere que responda, pero dándole un ejemplo con data que es menos figurativa. Por ejemplo, no es algo que sea tan importante, tan figurativo, tan estático como un correo electrónico o de repente como una fórmula matemática, sino más bien imagínate que puede ser como un análisis. Entonces tú quisieras agregar cualquier tipo de noticia que hay, pero tú quieres que te responda de una forma específica. Y tú le dices esto. Vamos a buscar aquí las últimas noticias de AI del día. Esto es en vivo, no estoy ocultando nada, damas y caballeros. Esto literal está pasando justo ahora. No sé, vamos a ver. Hootsuite siempre tiene estadísticas del uso de Instagram, por decir algo. Y Analytics for Instagram 2024. Vamos a ver qué nos dice por aquí, si podemos conseguir algún tipo de... bueno, aquí hay una que está chévere, estadística para Instagram 2024. Vamos a coger este archivo que está acá. Ahora fíjense esto. Voy a copiar esta URL que conseguí en internet. Me voy a venir a ChatGPT. En este caso le voy a activar el search porque es la función nueva que ellos pusieron. Y le voy a colocar esto. Analiza este artículo. Y le voy a dar la URL por no pegar el artículo completo. Y antes de colocar esto le voy a poner user. O le puedo poner en español usuario. Y le voy a poner 2 puntos. Después de que yo le diga que analice este artículo, yo dentro del mismo prompt, sin darle enter, le voy a decir LLM, que es él, o le voy a decir asistente, que es él mismo. Entonces vamos a decir que el análisis que yo quiero de esto es simplemente el artículo fue hecho por, y le voy a poner aquí el nombre, Call Square, y este es el primer párrafo. Ténganme un poquito de paciencia porque esto les va a gustar mucho para cuando ustedes vayan a hacer análisis complejos de data muy extensa. Y después de que yo le pongo la respuesta del asistente, ¿ok? Respuesta, o les pongo asistente, le pongo LLM, él entiende lo que ustedes quieren decir. Voy a darle Shift Enter de nuevo, otra vez. Fíjense que no he enviado nada y le voy a decir otra vez usuario. Y aquí le voy a decir perfecto. Esta es la respuesta correcta. Ahora haz lo mismo para este otro artículo. Y aquí es en donde viene la magia, porque resulta que yo tengo la capacidad de poder decirle al LLM que quiero que me conteste exactamente de la misma forma en la que yo le estoy diciendo que él contestó bien. ¿Está raro? No lo es. Esto me permite a mí buscar lo que yo quiero buscar específicamente en grandes cantidades de data
y obligar al LLM a hacer análisis dentro de un marco en el que yo le estoy dando la forma en la que me va a responder. Y ahora le voy a dar la segunda URL. Ojo, estamos en vivo, así que me puede hacer quedar mal. De adelante, me disculpo si me hace quedar mal. Esto es un prompt que es un poquito complejo para lograrlo hacer correctamente. Entonces, fíjense, aquí me está contestando, pues, más o menos dentro de lo que yo le estoy diciendo, pero sí está buscando dentro de las otras estadísticas, de estas estadísticas que yo le di, me está buscando quiénes son, perdón, me está buscando los primeros párrafos o la primera información. Entonces, como les dije, un poquito más complejo, pero bastante útil, que este fue el tercer que vimos, el tercer prompt que vimos, Fake Trade Prompting. Y hoy vamos a ver un tipo de prompt muy interesante y muy bueno, que es el Question Prompting. Ese es el de hoy. Entonces, ya hicimos el recuento de toda la semana, ¿ok? Que es el Persona Prompt, que es el Futures Prompt, que es el Fake Trade Prompt, y ahora vamos a ver el Question Prompting. Es el de hoy, para que todos anoten por ahí, porque los que no han venido hasta ahora, bienvenidos, pero esto es importante porque este es muy interesante. Y esto les va a permitir a ustedes entrar dentro de un tipo de prompts que se llaman cadena de pensamiento. Prompt de cadena de pensamiento. Con ChatGPT. Ojo, esto sirve para todos los LLM, en realidad. Es ingeniería de prompts en inteligencia artificial y les funciona para todos los LLM, ¿no? Aquellos con los que ustedes están interactuando con texto con los motores de inteligencia artificial. Ahora, entremos en materia. ¿Cómo funciona el Question Thread Prompt? Funciona así. Si yo quiero descubrir una información, pero no sé las preguntas que tengo que hacer o la mejor forma de hacer esa información o de desarrollar esa información de una manera profesional, aquí es en donde viene, donde yo realmente voy a empezar a desatar el poder del motor de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir al motor de inteligencia artificial, hazme las preguntas que necesites para encontrar esta respuesta. Brutal. Entonces, fíjense, voy a hacer una tarea de marketing, ¿ok? Eh, y vamos a hacer algo muy corto para no comernos todo el tiempo del live solamente en esto, pero esto les va a encantar y vamos a hacer varios ejemplos. Ahora, quiero hacer el primer ejemplo con digital marketing y le voy a decir que consiga mi audiencia meta, cuál es mi target audience. Pero digamos que yo no tengo idea de cómo conseguir mi target audience, no sé cuáles son los datos que le tengo que dar, no sé de qué quiero hablar, no sé qué quiero decir y cuál es la forma de yo explotar el poder del motor para que él me lo diga a mí. Pues ya se lo muestro. Ustedes le ponen aquí, quiero encontrar mi audiencia meta perfecta. Realízame 5 preguntas para que me des ese perfil que requiero. Ahora él me va a preguntar a mí 5 preguntas y luego de que me haga las 5 preguntas, él me va a dar el análisis. Pero esto es uno de los pequeños trucos. Bueno, voy a hacerles este y después les voy a enseñar en las otros dos trucos con respecto a este tipo de análisis que creo que les va a volar la cabeza, porque yo cuando lo aprendí me voló la cabeza y me pareció espectacular. Fíjense el comportamiento del motor de inteligencia artificial cuando yo hago esto, le doy enter. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces él me hace las 5 preguntas. Si yo se las respondo, él me va a dar una audiencia meta. ¿Ok? Entonces, este es el primer truco. Entonces, ¿cuál es el problema que tu producto específico resuelve? ¿Hay género? Estas son las preguntas estándar que conseguiríamos nosotros en cualquier tipo de formato para nosotros conseguir nuestro nicho, pues, nuestra audiencia meta. ¿A quién le vamos a hablar nosotros en social media? Pero ahora vamos a darle poder real a este prompt con 2 cosas que ya habíamos visto esta semana, pero que las vamos a integrar. ¿Recuerdan cuando les dije que nosotros tenemos la capacidad de combinar estos prompts? Aquí es donde se empieza a poner que ustedes van a una entrevista de trabajo y ustedes utilizan esta técnica dentro de la entrevista de trabajo o le demuestran a alguien que los quiera contratar en lo que sea, que ustedes saben manejar esta técnica y ya con eso les dicen que sí, señores, porque esto es high profiling.
El primer truco, vamos a editar el mensaje. Prompt de persona, actuando como un experto en digital marketing de 40 años de experiencia. Ojo con esto. Quiero encontrarme audiencia meta. Realízame 5 preguntas. Aquí está. Realízame 5 preguntas para que me des el perfil que requiero. Quiero encontrar mi audiencia meta perfecta. Y ahora le voy a dar aquí enviar. Ahora fíjense que él cambia la forma de hablar, la forma de pensar, pero no solo eso, sino que también va a cambiar la forma de analizar estas respuestas que yo le estoy dando. Eso es algo supremamente valioso, porque no va a analizar la data que tú le estás dando al final de estas 5 preguntas simplemente con un perfil genérico, sino que ahora lo va a hacer como un experto en marketing digital. Regalito número 1 ahí, una perlita para el tipo de prompts de question threads. Número 2, perlita número 2. Ahora, la mayoría de nosotros conocemos o tenemos alguna pequeña idea de cuál es nuestro tema general. Yo, por ejemplo, hablo de inteligencia artificial y de creatividad impulsada por inteligencia artificial para la creación de contenido y la monetización de ecosistemas digitales. Pero, ¿qué pasa si tú hablas de algo más? Es decir, si tú, por ejemplo, eres un carpintero y tú necesitas conseguir clientes de carpintería. ¿Qué pasa si tú eres un repostero, haces comida? ¿Qué pasa si tú eres un experto en estilo o eres una maquilladora, una peluquera, cualquiera de esas cosas? Pues resulta que tú puedes afinar esto aún más porque le puedes decir, actuando como un experto en digital marketing de 40 años de experiencia para la industria, segunda perla, de, vamos a decirlo por alguna cosa, bebidas energéticas. Realízame 5 preguntas para que me des el perfil que requiero. Quiero encontrar mi audiencia meta perfecta. Y esto, cuando yo se lo envío a él, va a cambiar absolutamente las preguntas que me va a hacer para definir tu audiencia meta perfecta en la industria de las bebidas energéticas. Entonces, fíjate qué diferente conseguir la audiencia meta de una bebida energética a conseguir la audiencia meta de cualquier negocio en general. En este punto, yo ya voy a recibir una respuesta increíble del motor de inteligencia artificial. Se las voy a leer rapidito porque sé que hay algunas personas que tal vez no ven la pantalla, sobre todo los que estamos en dispositivos móviles. Y fíjense, ¿cuál es el estilo de vida y rutina diaria de los consumidores a los que deseas dirigirte? ¿Están orientados al fitness, estudiantes, profesionales, jóvenes o nocturnos? ¿Qué beneficios específicos de la vida energética deseas destacar? Sostenida, enfoque mental, rendimiento físico y cómo se alinea con las necesidades de tu audiencia ideal. ¿Dónde y cómo consume tus contenidos? Es decir, esto que están viendo aquí está directamente afinado hacia las bebidas energéticas. Y ahora estamos empezando a ver cosas más avanzadas como Instagram, TikTok, YouTube, donde son las fuentes tradicionales, en dónde van a hablar, de qué van a hablar y cómo será el factor demográfico y psicográfico de lo que viene siendo tu contenido. Además de eso, qué otras marcas y productos y preferencias. Esto no lo había preguntado antes y lo está haciendo porque yo estoy definiendo el rol dentro de una industria. Entonces, fíjense qué poderoso. Estoy utilizando, actuando como un experto en digital marketing de 40 años, PROM de persona de experiencia para la industria de las bebidas energéticas. Así estoy haciendo un doble rol de persona. Realízame 5 preguntas que me den el perfil que requiero. Esto es Question Thread Prompting y quiero encontrar mi audiencia meta. Y esa línea del final, esta lineecita del final que estamos viendo aquí, es ahora el comando de lo que yo quiero hacer. Esto puede cambiar a cualquier cosa. Hazme 20 preguntas para saber cuál va a ser la cena de acción de gracias perfecta que le voy a preparar a mi familia, actuando como un sociólogo experto en interacción familiar para experiencias culinarias. ¿Lo ven? Entonces, muchas soluciones se pueden conseguir ya cuando llegamos a este nivel. Y hemos pasado toda la semana dándole para poder aprender esta parte, pero ahora les voy a dar otro más, otra perlita más que ustedes le pueden agregar a esto. Y esta parte es brutal porque creo que de verdad lo lleva a al mayor nivel de análisis de inteligencia y de
especialización cuando vas a hacer prompt de digital marketing, cuando vas a hacer prompt de lo que sea en un LLM. Vamos a editarlo de nuevo. Y ahora fíjense esta. Realízame 5 preguntas para que me des el perfil que requiero. Y ahora, antes de la tarea, quiero encontrar mi audiencia meta perfecta, yo le voy a colocar esto, le voy a colocar. Realiza pregunta por pregunta y reconsidera la pregunta siguiente para encontrar una respuesta más especializada. Esto lo pueden poner ustedes, lo pueden decir como quieran. Yo simplemente les estoy diciendo aquí la idea, pero el nuevo lenguaje de programación es el lenguaje humano. Básicamente lo que le estoy diciendo a él es que no quiero que me haga las 5 preguntas de golpe porque me parece que va a ser una forma de encontrar el perfil de audiencia que va a ser muy tosca, va a ser 5 preguntas, es decir, eso es lo que nosotros llamamos formularios estáticos. Lo que quiero es lograr hacer un formulario dinámico para que el motor de inteligencia artificial realmente cambie su análisis en cada una de las preguntas que me hace. Y esto que acaban de aprender en este momento se llama Chain of Thought Prompting, es decir, prompts de cadenas de pensamiento. Esto es lo más avanzado que existe en este momento y de hecho es en lo que está basado el modelo Omni 1 de ChatGPT. La razón por la que él actúa tan bien es porque él automáticamente está hecho para utilizar prompt de cadenas de pensamiento. ¿Cómo sucede? Tú le das una respuesta, él la piensa y antes de darte la respuesta, él mismo se vuelve a preguntar y mira si es correcta y hace análisis de cadenas de pensamiento. ¿De dónde viene esto? Esta es la forma en la que los seres humanos pensamos. Nosotros cuando queremos algo de comer, no pensamos simplemente que queremos algo de comer, sino hay muchas otras variables organizadas y es muy difícil que el LLM llegue a este tipo de raciocinio porque resulta que para eso necesita la conciencia de un ser humano. Necesita tener diferentes voces y diferentes egos que se pelean los unos con los otros para tomar una decisión. Eso es la forma en la que los seres humanos hablamos y eso es lo que nosotros estamos intentando que él haga aquí. Entonces, realiza pregunta por pregunta y reconsidera la pregunta, la respuesta para en la pregunta siguiente poder encontrar una respuesta más especializada. Básicamente le estoy diciendo, pregúnteme una por una y esto se convierte en un formulario dinámico. Vamos a darle enviar y vamos a ver, de nuevo, estamos en vivo, me puedo acercar mal. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien, bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí trabajando con nosotros en estos en vivos. Estoy en vivo en este momento por Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn y señales de humo desde aquí de Conérico. Así que gracias a todos los que están mandando esos likes, like, que me hace falta para que se lo muestren a los demás el like. Entonces vamos a ver cuáles son las principales razones por las que tendencia actual consume bebidas energéticas. Están buscando mayor rendimiento físico, concentración mental, moda, gracias Tito, gracias Tito, ay, Tito, qué bien. ¿Cuáles son las principales razones? Ok, rendimiento físico, concentración mental, moda, estilo de vida activo u otro beneficio específico. Ahora, estas respuestas se las puede dar a ti una persona que sepa acerca de su negocio, que sea entrenada, pero lo quiero llevar inclusive a un nivel más bajo y más poderoso todavía. La inteligencia artificial, mientras más se parece a los seres humanos, más poderosa es. Y ahora les voy a enseñar el último truco de la noche y los dejo ir para que vayan a jugar con esta cosa y se diviertan mucho y resuelvan todos sus problemas en su vida. ¿Cómo me consigo un novio millonario? Pues actuando como un experto en psicología, en sociología, en sentimientos, en no sé qué y en estilo. Dime cómo me consigo un novio que ya todo eso se lo pueden poner al motor de inteligencia artificial. Así que si por ahí lo necesitan, para todo sirve. Ok, ahora les voy a decir la última perla. Otra vez, prompt de persona, prompts de persona secundaria, 5 preguntas para el perfil, pregunta por pregunta, aquí le estoy metiendo el question thread prompting y ahora le voy a poner uno más. Le voy a decir mi perfil de conocimiento. Entonces aquí le dices el lenguaje de legibilidad de 10 años o de un
emprendedor inexperto en digital marketing, porque yo quiero conseguir mi audiencia meta perfecta, pero puede ser otra cosa. Gracias, doctora. Muy bien. Besos por allá. Un gran abrazo. Entonces, ahora fíjense, cuando yo le pongo esto, miren cómo va a cambiar el lenguaje. Miren cómo va a cambiar el lenguaje en el que él me está hablando, porque ahora me está hablando de una forma bastante profesional. ¿Cuáles son las principales razones por las que tu audiencia actual actúa con sus bebidas energéticas? Están buscando, pero yo no quiero hablar así porque resulta que yo soy un emprendedor que no conoce acerca de marketing y me parece que es muy complicado y le voy a dar send. Entonces ahora van a ver que la forma en la que el motor de inteligencia artificial me empieza a hacer a mí las preguntas con las que yo quiero que él consiga, esas respuestas son muy diferentes. Y ahora sí estamos en el 100%. ¿Cuál es el tipo de persona que más se beneficia de tu vida energética? Piensa en sus actividades diarias. Son personas que necesitan un impulso extra en el trabajo, deportistas que buscan energía para entrenar o estudiantes que deben mantenerse despiertos. Es decir, wow, esto fue una nota porque ahora me dejó de hablar como un tipo de esos de digital marketing al que no le entiendes nada. Ahora me está hablando como una persona real. Ahora me está hablando como un ser humano, me está hablando en mi lenguaje. Y fíjense que tuve que saber cómo interpretar los diferentes tipos de prompts en este formato para nosotros poder llegar a este punto. El LLM es totalmente capaz de ayudarnos, pero tenemos que sabernos comunicar con él. Y ahora vamos a contestarle a ver qué pasa. Entonces, el tipo de persona, vamos a ver, son tal vez programadores, diseñadores y personas que pasan todo el día en un computador. Están buscando mayor foco mental y energía. Esta es la primera pregunta. Entonces, ahora él en vez de darme una simple respuesta tosca y directa, ahora él está pensando. Fíjense que la segunda pregunta, en vez de ser una pregunta que sea estandarizada para conseguir un formato de audiencia meta, en vez de ser una pregunta random, una pregunta estándar o una pregunta estática, fíjense que me dijo qué rango de edad tienen esas personas que pasan mucho tiempo frente a la computadora y buscan enfoque mental en energía. Él está haciendo la segunda pregunta basado en la respuesta de la primera. ¿Cómo lo haría un ser humano experto en digital marketing que estuviese haciendo realmente un formato de audiencia beta? Esto lo logramos porque hicimos este modelo de prompt. Entonces yo le voy a decir de 8 a 12 horas. Y es una respuesta muy simple. Para saber cómo y cuándo comunicar el beneficio de teoría, en qué momento del día suelen que les falta sentir más energía o concentración, por la mañana, después del almuerzo, al final de la tarde. Esto es increíble, porque esto es una pregunta literal que te está diciendo a qué hora es que les aburro. Muy bien, entonces vamos a responderle. Le vamos a decir después de almuerzo, la hora del burro, eso es brutal, y a las 4 p.m. al final ya están muy agotados. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Qué les atrae más de tu vida energética en comparación con otras opciones? ¿Prefieren una vida sin azúcar, natural, un sabor específico que los motive a elegirla sobre otras? Pues básicamente yo contestaría como cosas que a mí me gustan y le diría, pues me gustaría que fuese cero azúcar, me gustaría que fuese sabor limón y me gustaría que fuese natural con cordyceps y con, vamos a decir, energizantes y foco mental. Y es lo que yo estoy buscando más o menos dentro de esa bebida, cuáles son las características, dónde suelen buscar esta información o productos estas personas. Se informan en redes sociales, LinkedIn, YouTube, blogs de productividad o prefieren recomendaciones de grupos de tecnología y diseño. Pues básicamente social media, Discord, que yo sé que es en donde nosotros el entorno creativo está, y muchos foros, sí, nosotros los nerds todavía leemos foros, gracias, muchos foros, social media, Discord, foros y mucho YouTube de entrenamiento técnico y de inteligencia artificial.
y le voy a contestar la quinta pregunta. Ojo, para hacer una, un análisis apropiado, necesitamos muchas más preguntas. Esto es, gracias por los likes, esto es un entrenamiento. Con esta información podemos diseñar una estrategia digital enfocada en canales clave como redes sociales, Discord, foros, YouTube y temas de entrenamiento técnico de inteligencia artificial. Este enfoque nos permitirá llegar a tu audiencia en los momentos y lugares donde buscan mejorar su energía, y toda esta información ya está en el LLM. Y dame el perfil basado en esto de mi audiencia meta perfecta. Y por qué no, le voy a decir también, dime cuál debe ser mi temática de contenido. Y por qué no, le voy a decir también, dime cuál será mi medio más poderoso. Y ya con todas estas preguntas, él tiene la capacidad de hacer específicamente una audiencia meta, una temática de contenido ideal, y tiene un medio más poderoso que me va a decir cuáles son. Vamos a leerlo rapidito para que ustedes vean la efectividad. ¿Por qué me lo está haciendo de esta forma y por qué está funcionando? Porque al principio nosotros le dijimos en el prompt que me hiciera las preguntas, que reconsiderara, que las viera. Pude haberle puesto aquí y al final entrégame bla, 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 todo lo que quiero que me entrega, si no quería volver a preguntarle en el prompt. Pero básicamente con esto él ya tiene el conocimiento absoluto para poder darme la respuesta. Entonces, fíjate lo que te dice. Te dice, tu audiencia es programador, diseñador y personas que trabajan largas horas en computadora, entre 25 y 40 años, perfectas personas buscan mantener y mejorar su enfoque, energía a lo largo del día, especialmente después del almuerzo y hacia las 4 p.m. necesita una fuerte calidad de productividad, valora los productos naturales, por lo que tu energía sin azúcar, se desarrolla el con ingredientes como cores enfocados en el rendimiento mental, tienen un gran atractivo para ellos. Suelen informarse y conectarse en redes donde se discute de tecnología, bla, bla, bla. Temática de contenido: optimización de rendimiento y enfoque mental, beneficios de ingredientes naturales y nootrópicos, estilo de vida productiva para tecnólogos, rutinas de recarga mental durante el día y casos de estudio, testimonios de profesionales en tecnología. Esto está espectacular. Y medio más poderoso, YouTube, por supuesto. Esto es una respuesta lógica. Claro que va a ser el canal más poderoso para este tipo de audiencia. Y Discord, por supuesto. Y fíjate lo que te dice: crea videos que combinen contenido educativo y práctico sobre productividad y enfoque mental con cápsulas informativas sobre los beneficios de los ingredientes naturales. Y te dice, y en Discord desarrolla una comunidad donde puedes ofrecer soporte directo y contenido exclusivo sobre temas de productividad y bienestar mental para profesionales digitales. Ahora, redes sociales como LinkedIn también puede ser útil para publicaciones dirigidas a profesionales de tecnología. Esto no lo habíamos considerado y nos lo está diciendo él, lo cual es muy bueno. Básicamente se está convirtiendo y comportando, nosotros que hacemos muchísimos ecosistemas digitales en Sasa Social, como un experto en marketing digital. Y ahora le voy a decir algo más, ya que estoy explotando la creatividad del motor de inteligencia artificial. Yo podría decirle algo como, por ejemplo, dame 10 opciones de el eslogan para esta bebida. Porque él ya tiene la audiencia meta, porque él ya tiene el perfil de audiencia, que él lo creó y él lo recuerda porque él fue el que lo hizo. Ahora yo puedo empezar a quitarle y a colocarle todas estas cosas. Y puedo empezar a pedirle más y más y más. Y él en esta conversación, que es esta conversación con la que estamos trabajando aquí, él siempre va a mantener esos conocimientos disponibles para ustedes. Los que no sabían, su ChatGPT les guarda la conversación, y ustedes, por ejemplo, si dentro de 15 días quieren preguntar algo más acerca de esta marca que tienen aquí, pueden hacerlo simplemente viniendo y haciéndole clic a esta conversación, y él les va a responder basado en la misma memoria que tiene. Fíjense qué chévere esto. Esto no lo hemos visto antes, pero lo voy a dejar al final para que lo revisemos en la próxima clase. ¿Cómo podemos nosotros limitar las respuestas dependiendo de lo que queremos que conteste el motor de inteligencia artificial en función de los conceptos creativos? Quiero que el lenguaje de todos los eslogan sea directamente basado en la forma que habla mi audiencia meta. Es decir, la voz de mi marca será el lingo, ¿sí?, dialecto o modo de mi audiencia.
Y yo cuando utilizo esto de la voz de mi marca, ahora él está condicionando sus respuestas dentro de las características de lo que tú le pediste, pero al mismo tiempo te lo está poniendo en la forma o en la voz que tú le estás pidiendo. Entonces, fíjense la diferencia. Una cosa es el prompt de persona, en donde ustedes le colocan el prompt de persona, y otra cosa es que tú limites hacia una voz de marca específica las respuestas que él te va a dar. Y esto lo puedes hacer en la voz de marca de tu chef, o lo puedes hacer en la voz de marca de tu especialista en, de tu especialista en estilo, o lo puedes hacer en la voz de marca de tu especialista en mantenimiento mecánico, o lo puedes hacer en la voz de marca de lo que tú quieras, porque estás diseñando una voz de marca específica utilizando la combinación de prompts. La ingeniero Taía de Serra, sí, tienes toda la razón, estoy divulgando los secretos que recibiste en las clases de ingeniería de inteligencia artificial, pero es así, debemos compartir el conocimiento para que toda esta gente linda y bella empiece a aprender. Fíjense cómo me contestó: sube el CPU de tu mente, Power Mode activado, más RAM para tu día. Esa sí me gusta. Más RAM. Dicen por ahí que Google Chrome es como un niño en una dulcería. Mientras más RAM le pongas, más RAM se come. Esto me gusta mucho. Más RAM. Métele más RAM a tu día, está muy bueno. Energía de código limpio, foco al máximo, crash al mínimo para esos bugs de las 4 de la tarde. F5 a tu enfoque, no a tu salud. Debut de energía mental, recarga de alto rendimiento. Enfócate como un pro sin azúcar. Cualquiera de estas la pega. Esto es la forma en la que nosotros entonces usamos apropiadamente el tipo de prompts de questioning thread. Vamos a recapitular para todos. Prompt número 1, prompt de persona. Le aplico un rol a la inteligencia artificial. Tipo de prompt número 2, few shots prompting. Es en donde le coloco un formato. Quiero que me contestes en estos 4 renglones. Le das un pocote de información y él te la va a extraer, va a hacer un scraping y te lo va a colocar allí. Tipo de prompt número 3, fake trade prompting. Tú en el mismo prompt pones el prompt, es decir, la orden, la respuesta, le pones que está muy bien, lo felicitas, le das like y le dices, y ahora hazlo para este nuevo set de información. Y el número 4 que acabamos de ver hoy, que vimos que fue el prompt de questions thread, de línea de preguntas. Ya cuando aprenden este cuarto prompt, damas y caballeros, a todos los que se han unido, se están convirtiendo en profesionales en ingeniería de prompting de inteligencia artificial, porque aquí es donde ustedes están obligando al motor de inteligencia artificial a que utilice algo que se llama cadenas de pensamiento para originar sus respuestas. Y recuerden que aún vamos a hablar mañana acerca de las limitaciones del lenguaje. Fíjense que aquí le dije el lenguaje de elegibilidad de 10 años o de un emprendedor inexperto en digital marketing, para coaccionarlo a que él le baje al nivel de lenguaje y me hable como un ser humano normal. Súper poderoso. Gracias a todos por unirse. Vayan a crear contenido. Si no saben de qué hablar, go.sasa.social es la plataforma en donde nosotros todos los días le mandamos en piloto automático a todos ustedes básicamente el contenido del cual está hablando su audiencia directamente a su WhatsApp. Y si les gusta, pues lo graban y lo publican. Y si no les gusta, le pueden decir, Sasa crea un contenido de, y él les crea un contenido de eso con la información que consigue exactamente en ese momento en la búsqueda en internet, y el script dura 1 minuto. También tenemos unos planes especializados en donde puedes mandarlo a hacer directamente con tu avatar. Eso es correcto, directamente desde tu WhatsApp. Puedes mandar a hacer con tu avatar, y los planes más avanzados VIP te publicamos en todas tus 6 redes sociales. Me mandan un mensajito, comentan Go Social a cualquiera de mis historias y les mando el link secreto directo para la inteligencia artificial que nosotros mismos programamos en Sasa Social directamente a su WhatsApp. Conéctense, sean buenos, sean creativos, que es importante, y hasta luego, que tengan una gran semana.